ser tú mismo. Sana tus emociones. Ámate. Dejar ir. Esto es Terapia de Grupo. Comenzamos. Hola locuaces queridos, estamos en una sesión más de terapia de grupo. Mi nombre es Charo y me declaro locuaz. Hola, y conmigo Charo. se encuentra Alecita e Iván. Hola, Charo. Hola, Charo Locuaz. Yo también soy Gracias locuaz. por acompañarnos. Nos encontramos en nuestra casa, el estudio 606, con nuestro productor Pablito. Algún día lo vamos a invitar a que platiquen, ¿no? Sí, yo creo que sí. A que le entre a la terapia, porque pues, yo creo que también la necesita, pero se hace medio. Les recordamos que estamos en diversas plataformas de música como Amazon, Google, Apple Music, Spotify, etcétera. Iván, ¿cómo estás? Hola, queridos locuaces, bienvenidos a su emisión de su programa Terapia de Grupo. Bien, y no olviden nuestras redes sociales, por lo que pues obviamente queremos leer. En Facebook nos encuentran como Terapia de Grupo Podcast y en Instagram nos encuentran como terapia-de-grupo o 3 horas. Porque somos 3 locuaces. Y Alecita, ¿de qué vamos a hablar en esta sesión? Ay, hoy está bien buena. Por cierto, no es mentira. O sea, ya sé que siempre decimos lo mismo, pues, pero no, sí está buena. Pero como siempre están Pero, buenas. o sea, sí está buena, o sea, la neta. Y es para entrar un poco en materia, ¿les ha pasado que de pronto hay cosas que no pueden dejar ir? O sea, de hecho la frase es dejar ir, ¿no? O sea, pensamientos, parejas, emociones, no sé, cosas que viviste en el pasado, personas, ¿no? Y no solo me refiero a una muerte física, sino incluso personas que ya no están en tu vida, pero que de alguna manera tampoco las puedes como soltar tan fácil, ¿no? Dejar ir, como vivencias o situaciones o hasta la edad. Creo que hay veces que hay gente que se niega a dejar ir, Que antes era la edad, esbelta ¿no? y que ahora pues ya, ¿no? Que estaba, carnita que estaba ya. sana y ahora está enferma, o que pasó por ese duelo. Exacto, o sea, como todo esto, pues sí, ya me entendieron. Sí, emociones, pensamientos, cosas, etapas, ¿no? Pues bueno, el dejar ir implica soltar tus cargas emocionales, como aquí lo estamos viendo, todo aquello extra con lo que cargas, transitando por la vida con más libertad, utilizando el tiempo, la energía en la construcción de metas y sueños personales, que yo creo que a veces el dejar ir nos detiene de no hacerlo. Totalmente. El doctor en medicina y filosofía David Hawking, espero haberlo dicho bien, autor del creo libro que sí. Dejar ir, el camino de la liberación, señala que dejar ir implica ser consciente de un sentimiento, dejarlo crecer, permanecer en él y permitir que siga su curso sin querer que sea diferente ni hacer nada con relación a él. Eso está interesante. El primer paso es permitirte sentir la sensación sin resistirte a ella, sin expresarla, temerla o aplicarle un juicio moral, abandonar ese juicio y ver que solo es una sensación, soltar la resistencia a ella. Pero de esto nos va a hablar. Sí, no, pues es que tenía que venir, ni modo que no, ya se la debíamos desde hace un montón. expertaza. Y además de que yo la quiero mucho y le agradezco mucho que esté aquí. Ella es una buenaza, una terapeuta buenísima, tanatóloga, especialista en el tema de la pérdida, que no solo tiene que ver con la muerte, ojo, la pérdida va Sí. mucho más allá. Y además una querida amiga a la que quiero mucho, que es Carmen Díaz Galindo. ¡Bienvenida! ¡Bravo! Gracias. Nuestra maestra locuaz está con Sí, nosotros sí, tú nuevamente. también ya eres Gracias, locuaz, me o sea, inyectan ya. ese entusiasmo y ese amor y esas ganas Tú de eres participar. locuaza, se tenía que mucho decir y se orgullo. dijo. Locuaz Mucho orgullo. experta, ¿no? Locuaza experta. Maestra No locuaz. cualquier locuaz. Me encanta, Sí. me encanta ese título. ¿Cómo ves nuestro tema de hoy, Car? Híjole, fíjate que muy, muy interesante, ¿no? Si nos ponemos a pensar en esta frase, dejar ir, ¿no? ¿Qué hay atrás de esa frase? ¿Qué encontramos? ¿Miedo? Sí, Sí. claro. Miedo al abandono, ¿no? Apego, Apego, miedo. codependencia, Sí, claro. vida y muerte, ¿no? Sí, claro. ¿Egoísmo? ¿Será? Tal vez, Sí, yo dependiendo creo que de sí. lo que sea. No, sí. Sí, mucho Orgullo, miedo. a lo mejor también. ¿Cuántas veces hemos oído en el sentido de a veces ese dicho tan importante, ¿no? Más vale que dicen bueno por Conocido que malo Conocido. por conocer. en una relación verdaderamente, como dicen actualmente, tóxica, ¿no? Disfuncional,
permanecen porque tienen miedo a ser abandonados, a entrar en otra nueva relación, a un trabajo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué estás haciendo con ese maltrato laboral, en ese acoso laboral? Pero entonces, es que no conozco otra cosa, ¿no? Es O del de- ambiente en donde Ajá. me siento seguro, entre comillas. O dejar ir a tu juicio interior, ¿no? A lo mejor esos pensamientos que A tus te prejuicios. están agobiando. Exactamente. A los no sé cuántos pensamientos tenemos al día, no me acuerdo la cifra, y que no van a pasar, pero ahí los tienes y no los dejas ir. Exactamente, y tiene que ver mucho con el miedo, ¿no? Fíjate esta frase de vida o muerte. Cuando yo no suelto, cuando no dejo ir, me estoy refiriendo a la muerte, ¿no? Porque dejo de vivir. Fíjate todo lo que trastoca el no soltar una relación cuando te digan, es que ya no te quiero, pero no me puedo ir, ¿no? No puedo estar sin ti ni contigo. Ay, qué terrible. Qué terrible. O en esta relación que también disfuncional, donde tú y yo somos uno mismo. ¿Qué tal una filosofía timbiriche? Sí. Exacto. Tú y yo somos uno mismo. Entonces, todo eso tiene que ver en esta relación de te necesito para ser feliz. ¿Las han oído? Sí, claro. Gracias a ti respiro, ¿no? Tú eres mi sol de la mañana, tú eres mi café con leche, ¿no? Entonces, así como... Que está romantizado, pero ojo Sí. ahí. Sí, cuidado con las red flags. Entonces, igual, no podemos soltar, y cuando alguien te dice, ya me quiero ir, ya no quiero estar contigo, ni la otra relación se va, ni otro, ¿no? Entonces hablamos también de codependencia, todos esos factores que pueden tender, que no nos damos cuenta. Y yo creo que este grupo, usted es maravilloso, su terapia de grupo sirve precisamente para darnos cuenta en dónde estamos atorando, en esta oportunidad maravillosa de aprender y no quedarme como, ay, qué estúpida, ¿por qué sigo ahí? ¿No? Sino más bien, Sí. ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué estoy atorada? ¿Por qué no suelto? ¿Por qué no dejo ir? ¿Por qué sigo enamorada de una relación? ¿Por qué sigo en ese trabajo? Inclusive, ¿por qué sigo sin aceptar la muerte de ese ser amado? ¿No? Totalmente. Sí, Sí, o por qué no dejo ir los errores de mi pasado, ¿no? Exactamente. Porque también los Ajá. errores de repente, a mí eso me pasaba, ¿eh? Estoy trabajando un poco. Sí, de repente no sé, a lo mejor, no sé si les ha pasado que quizás tienen un error en el trabajo, ¿no? Y entonces yo lo tenía, lo vivía, o sea, vivía el sentimiento como de frustración, de chin, ya la regué. Y ese sentimiento, esa emoción, ese pensamiento de no lo hiciste bien, me perseguía durante todo el día y a veces semanas o meses, o sea, porque Muy duro. me iba al pasado así, o había algún suceso que me recordaba ese momento y entonces no soltaba bueno, pues ya pasó, o sea, Ya pasó, exacto. fue algo que pasó en ese momento, pero ya déjalo ir, o sea, si Claro. vuelve a venir ese pensamiento a atropellarte, a decirte cosas que no, como que a lo mejor no lo hiciste bien o no la vayas a volver a regar como esa vez, no sé, dejarlo ir. ¿Sabes qué pasa, Charo, también en esta parte tan complicada? Puede ver hasta como en esta parte de no perdonarnos, ¿no? De haber Claro. cometido Ándale. ese error, ¿no? Sí, de haber claro. permitido continuar en esa relación, ¿no? Que Ajá, también tiene entonces, que ver, ¿cómo sí. pude ser tan tonta, ¿no? De haber hecho esto o seguir en esto y en mi Ándale. trabajo, como tú decías, ¿no? Y no nos permitimos ver que nos está dando la vida una oportunidad para crecer con esa mega tontería que según Sí, tú cometiste, y entonces es más fácil descalificarte tú, autodescalificarte, autocriticarte, ¿no? Por ahí decían las abuelas, ay, mijita, ¿para qué quieres enemigos si te tienes a ti misma, no? Totalmente. Sí, claro. Ándale, Yo sí siempre he es dicho que cierto. nosotros somos los peores jueces. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces imagínate igual cuando no queremos aceptar nuestra edad, ¿no? Los Ajá, famosos sí. chavorrucos, ¿no? Digo, qué chido que podamos tener ese entusiasmo, pero a veces como que se lo creen, ¿no? Sí, va Y más no- allá de Y a Sí, veces claro. se los olvida hasta ser responsables, ¿no? De su propia vida, de su propia salud, de su propia vejez, que envejecer es maravilloso cuando lo aceptas, ¿no? Claro. Sí, porque a veces te Ándale. quedas atrapado en tus glorias pasadas de Claro. el todas Ajá. mías, ¿no? El que El que bebía se desvelaba. me bebía una botella y yo Sí, no me al pasaba otro nada. día. Sí, hijo, Al pero otro a los día. 50, o sea, ya A no mí, me lo viene, estás. a mí me viene a la mente que Ándale, le preguntaban a una tía y que ella decía, ¿cuál es tu mejor edad? Y dice, la que estoy viviendo. Y a veces no la aprovecho porque cuando tenía mis 20, pues tengo mis 20, cuando tenía mis 30, hubiera hecho algo en los 20, cuando tengo mis 40, y nunca aproveché la edad que estoy viviendo. Ok. Y yo creo que es una gran oportunidad
aprovechar el que estamos vivos y que puedes disfrutarlo. Pero a veces, por esa parte que dice Charo, traes un back tan fuerte que no te perdonas. ¿Sabes? Es lo que yo te decía, entonces es muerte, ¿no? Claro. Cuando yo no dejo, porque dejo de vivir, Exacto. dejo de sentir, dejo de disfrutar, ¿no? Dejo de agradecer y de hacer muchas cosas. Por eso ahora trabajamos mucho los psicólogos en esta parte también, en el vivir en el aquí y ahora. Ahora, sí, ¿no? en este presente. ¿Tu pasado lo podemos cambiar? No. ¿Qué podemos cambiar? El futuro a lo mejor morimos antes, se acaba el mundo, Sí, pasan es muchas cierto. cosas. Todavía no existe. Lo que sí podemos cambiar es el presente, ¿no? Así es. Y en este vivir en el presente tenemos que dejar ir muchas cosas, ¿no? Muchas. Hasta seres que ya no están con nosotros. Claro. También cuando no aceptamos una pérdida de un ser amado, ¿no? Tenemos una cultura de la muerte muy pobre. Ujú. ¿Sí? De repente cuando alguno de mis pacientes me dice, Carmen, logré entender, ¿no? Que se fue porque se tenía que ir, porque era su momento. Oye, pero si era una jovencita, ¿no? Sí, pero era su fecha, Ujú. ¿no? Sí, llegar a ese entendimiento está Muy fuerte, complicado. ¿no? Entonces tenemos que meter en esta cultura de muerte, no para vivir en esta parte de muerte, ¿no? Sino simplemente es como lo que yo siempre platico contigo, Ale, ¿no? En este proceso y en este ciclo normal de que todos nos vamos a morir Que algún es día. lo único que tenemos cierto. Y como alguna vez alguien me lo dijo, que se me hizo una frase muy chida, también la muerte es lo único que le da sentido a la vida. Ah, claro. Entonces, en medida de que tú lo entiendas y que entiendas que la muerte es lo único seguro, vas a poder disfrutar de la vida. Claro, entonces igual, ¿no? Si yo estoy enojada toda la vida y resentida, ¿no? Y no suelto ese error, no suelto ese resentimiento, ¿no? Sí, o ese que ¿por qué lo alguien voy a nos hizo perdonar, algo? no? ¿Por qué lo voy a perdonar? ¿Por qué, no? ¿O para qué? Pues para que vivas, ¿no? Claro. Porque qué tal si te mueres mañana o se muere él y tú, ni lo pude perdonar, ¿no? Claro. No me pude despedir. Dejar sí. ir nos atrapa, Totalmente. ¿no? Nos estanca, ajá. Dejamos de crecer en la espiritualidad, en la vida, en el amor, ¿no? En el amor a sí mismo. Ujú. Porque pues es como me decía un paciente, pues es que como es mi zona de confort, yo digo más bien de desconfort, ¿no? Porque no estás a gusto con lo que estás sintiendo, con lo que estás haciendo. Y a veces esos miedos nos atrapan, más de lo que pudiéramos pensar. Ok. Entonces, a ver, cuando nosotros hablamos de dejar ir, estamos hablando no solo de emociones, ¿cierto? Pero hay acciones que provocan esas emociones. Claro, o sea, claro. es decir, por ejemplo, el otro día alguien me platicaba, no, es que casi mi vida amorosa apesta porque mi mejor relación fue con alguien con quien yo no pude estar y no sé qué. Y yo le dije, ok, ¿qué edad tenías cuando pasó eso, no? Y ella me decía, no, pues tenía como 20. Madre. Y yo, Ah, o sea, ¿Y ahora ya tienes qué? 40 y algo. Hola, por cierto. No voy a De dar mí no nombres. van a estar hablando. No, pero a lo Cualquier que voy parecido es pura es casualidad. a que ella estaba aferrada a que esa era, y ni siquiera fue una relación porque fue con alguien con quien no pudo estar. Imagínate qué grado estábamos. Entonces, estaba aferrada a que esa era su mejor relación. Y durante 20 y algo de años, Ajá. pues obviamente ha vivido malas relaciones. Totalmente. Y para referir que esa ha sido la mejor relación. Exacto. ¿Qué Pero aparte yo le dije, a ver, pex? espérame. Sí. O sea, que eso habla como yo dije, habla mal de ti. Claro. Porque evidentemente tú no eres la misma persona de hace 20 años. Totalmente. Y después se reencuentran, ¿no? Ahorita está muy de moda. No sé si han conocido esos amores de secundaria. Lo conocí porque no tuve y me ni- casé, ¿no? Entonces fui a una reunión de la secundaria, dicen, ¿no? Algunos. Y entonces fue mi novio en la secundaria y ahorita ya a mis 40 y tantos o 50 volví a conocerlo. Digo, voy a reencontrarme y ahora somos novios. Pero ¿qué crees? Que está muy diferente como era antes. Ay, pues obvio.
¿Es en Ya se serio? mejoró, se empeoró. Deja ir ese recuerdo, Sí, ¿no? Es a lo que voy. El recuerdo de sí. esa persona. Sí. Ajá. Como de- esta sí. chica que tenía el recuerdo de su relación, De una no relación. Ajá. Ajá. De su, Un le digo, intento o sea, tú eres de su qué de. no, le digo, eres la que puso de moda el casi algo, güey. Exactamente, sí. O sea, porque no fue nada, pero ella ilusoriamente no, o sea, Ajá. creó una figura idealista. Imagínate que estar enamorado de alguien que fue hace 20 años y ahorita es otra persona y dices, totalmente. Cada día qué cambiamos. frío. Pero además tú también eres otra persona. Sí. Eso es a lo que Totalmente yo de voy. acuerdo. Entonces, no Circunstancias. dejas ir Claro. ni a la persona Para mejor. a Para la mejor. que quisiste, Ajá. ni dejas ir a la persona que tú fuiste. Claro, Claro. claro. O sea, te ¿dónde está tu aferras. aprendizaje? ¿Dónde está tu evolución? ¿Dónde está tu madurez? Exactamente. Entonces yo dije, bueno, tienes 40 y tantos y sigues siendo la misma tonta de 20, ¿no? Ajá. Porque entonces significa que estás demeritando todo tu aprendizaje durante Claro, 20 y tantos exactamente. años. O sea, esa fue Ándale. mi reflexión con respecto a lo que ella me contaba, ¿no? Ujú. Y entonces yo decía, no manches, o sea, ¿por qué no lo dejas ir? Pues miedo, ¿no? A poder enfrentarte a tu nueva realidad. Pero ¿cuál sería ese miedo, ¿cómo se llama? Carmen, de Ya te dejar ir? olvidaste de mí, no. No, es que iba a Me decir voy a otro. ir Iba a entonces. decir Charo, Carmen. Es que te iba a decir maestra Es que- locuaz y Carmen. Y No, dije, pero- no. Entonces, Carmen, Ajá. ¿cuál es el miedo de dejar ir? Pues miedo a sentirte abandonado, ¿no? Miedo a tu inseguridad, ¿no? A ser tú mismo, A ser vulnerable. a ser vulnerable, ¿no? Inclusive miedo a sufrir. Claro. Wow, qué miedo le tienen, como por ahí un filósofo muy importante nos hablaba de que cuando tú evitas sufrir, acabas sufriendo más, ¿no? Ándale. Sí. Tenemos miedo a sufrir, tenemos miedo a enfrentarnos al dolor. Y yo lo veo mucho en mi consulta, ¿no? Que es que ya no quiero sentir esa muerte, ya no quiero sentir esa separación, ya no quiero sentir ese divorcio. ¿No? Entonces, pues sin saber que ese sufrimiento que nos ocasiona en ese momento me está haciendo crecer. Sí, lo tienes que transitar. sí Pero o sí. tampoco te le puedes pasar toda la vida sufriendo. Por eso también tenemos que dejar ir a ese ser amado que ya no está con nosotros. A veces dejamos, fíjate, cuando nos quedamos atorados en esta parte de que alguien que muere, que amamos muchísimo, y de repente seguimos en ese dolor de su ausencia, ¿no? En ese vacío. Dejamos de recordar las cosas bellas que vivimos con él, ¿no? Cuando aceptamos en este proceso que se lleva, obviamente el duelo, gracias al duelo, llega el momento en que valoras todo lo que te dio, Claro. todo lo que aprendiste, ¿no? O lo hablas desde el amor, que es otra perspectiva, ok. y no sobre el dolor, o sea, del dolor de su ausencia, del dolor de su pérdida. Yo, como siempre digo, pues te van a faltar en miles de ocasiones, ¿no? Sí. En muchísimos momentos que te tocan vivir y que quisieras que estuvieran, pero pues no están. Pero eso es algo diferente a que todo el tiempo vivas pensando en la ausencia, ¿no? En la ausencia. Yo sé que suena bien fácil, porque incluso No es hasta fácil. hasta el decir, es que ya déjalo ir, ¿no? O sea, Sí, como si no, fuera muy fácil. O sea, realmente no es nada No, fácil. Sí, no hay es todo, no, todo pero, un back. pero ¿por dónde empezar? Yo creo que de verdad insistiría un poco o mucho en esta cultura de muerte, ¿no? Ujú. ¿Cuál es mi concepto? ¿Cuál es mi concepto? ¿Cuál es tu concepto de muerte? Pues es una etapa de transición. Yo no le tengo miedo a la muerte. Ok. O sea, como tú decías, ¿no? De algo que estamos seguros es de la muerte, ¿no? Entonces, pues si ya me toca, pues ya me toca, ¿no? O sea, digo, pero mientras valoro lo que estoy viviendo, ¿no? El proceso que Claro. estoy viviendo. Y disfrutas a tus seres que amas, ¿no? Claro. Y te disfrutas a ti. Pero cuando tenemos miedo a la muerte, ¿no? Y no dejamos ir, ¿no? Nos aferramos a la belleza, nos aferramos a cosas que a veces, inclusive hasta los recuerdos, ¿no? Que también son patologías, ¿no? De cuánta gente es acumuladora, obsesiva, ¿no? Y que está acumulando. Ándale, sí, pues no De mí dejan no ir. vas a estar hablando, Y- y- Carmen. Yo estoy harto. Cada programa es lo mismo. Y más, te cacho. Ellos, por ejemplo, que son acumuladores, es porque evidentemente no dejan ir El recuerdo, exactamente, yo creo que se sienten como en esta parte de estar acompañados. Obviamente sí es una patología, ¿no? Porque Sí, hay de claro. acumular, pero imagínate que dejes de vivir por estar acumulando, porque esta servilleta me recuerda cuando tenía 15 años, ¿no?
y ya la servilleta apesta, ¿no? Entonces ya Sí, está toda amarilla, sí. la flor toda marchita, ¿no? Entonces, y no es una, son 20 cajas, 30 cajas que te la pasas, como tú dices, añorando el pasado, añorando tu compañerito que te regaló la flor, ¿no? Añorando el moñito que tuviste en tu primaria, ay, mira su primer dientito, ¿no? Y entonces... Ahora, pues la cultura es minimalista en esta parte, ¿no? Sí, no que no. seamos frías, pero yo creo que llega el momento en que, ¿para qué? Yo te preguntaría, ¿para qué sigues acumulando? ¿Para qué sigues reteniendo o deteniendo estas cosas que dejes? Yo creo que los recuerdos permanecen siempre en tu corazón, Ujú, Sí. no con un objeto, ¿no? ujú. Entonces, vivimos y nos desconectamos del presente. Por eso es, ubícate, ¿no? Y lo demás, con todo respeto, se convierte en basura, ¿no? Exacto. Porque lo puedes tener en tu corazón. Y sí es bonito evocar el recuerdo, llevarte al recuerdo, pero no quedarte en ese recuerdo, ¿no? Claro. Y entonces sí, para dejar ir tenemos que transitar un poco esta parte a la que nos resistimos, que es un tanto como doloroso. Claro, ¿Sí? exactamente. Imagínate que si pensamos en una relación de pareja, ¿no? Ujú. Y de repente que te digan, ya no podemos seguir juntos, ¿no? Sí. Te fui infiel, me fui infiel a mis principios, Sí, o yo ya no quiero. ya no quiero, ¿no? Y entonces la mujer o el hombre, ¿no? Ujú. 1, 2, ¿cuántas veces te gusta que te pinten el cuerno, ¿no? Ujú, Sí. Para que finalmente, ¿y tu dignidad dónde está, no? ujú. Claro. Porque de repente les pregunto, ¿para qué permites, no, que vivir esta vida? Es que ¿qué voy a hacer sin él, no? Tengo miedo, no lo puedo soltar porque estoy muy acostumbrado a ella o a él, ¿no? Y tengo miedo de iniciar una nueva vida. Ya como sea, ya lo conozco, ¿no? Y entonces vivimos en el engaño, en algo que me está doliendo muchísimo. A lo mejor sí, en el momento en que me tenga que separar de ese ser que ni él está contento ni yo, va a ser muy doloroso, pero voy a crecer mucho. Ujú. Y voy a aprender de esa relación dolorosa y voy a empezar a ver diferentes cosas, ¿no? Exacto. Fíjate que ahorita justo me quedé pensando un poco en, una vez que dejamos ir, ¿qué es lo que Soltamos. podemos ver, no? A mí me gusta como esta analogía que te dicen, que a veces tienes como algo en una mano y algo en otra, y lo que quieres está enfrente de ti. Exacto. Y entonces dices, maldita sea, ¿cómo lo agarro, no? ¿Cuál suelto primero? Ajá. Y porque estás con las manos ocupadas. Exactamente. Y entonces dices, pero es que lo que quiero está ahí enfrente. Pues Suelta, agárralo. deja. Pues sí, suéltalo y vas, Agárralo, ¿no? Sí, es agárralo. tuyo, está Ajá, para ti. exactamente, sí. Ahí está sí, enfrente. Y entonces dices, ok, pero para soltar, o sea, tengo Para que agarrar eso, tengo Pues sí que tienes que soltar soltar lo algo. demás. Claro, ¿no? exactamente. Y- Cuando te cambias de casa, hay gente que no se cambia de casa, ¿no? Con una nueva oportunidad, porque ¿y dónde dejó todo el tilichero, no? Ay, sí, Sí, que ni señor. me digas. Exactamente. Entonces, Que yo imagínate todavía que no me termino de mudar desde hace 12 Ay, no años. seas canija. entonces empieza a No. soltar, ¿no? Entonces, imagínate si hasta, como tú dices en esta analogía, ¿no? Si no destapamos o no dejamos correr el agua estancada, se apesta, ¿no? Ahora imagínate esas emociones que no queremos soltar, esa relación, ese ser querido que ya no está con nosotros, ¿no? Mi trabajo, mi auto, ¿no? Todo. Entonces estamos reteniendo, y me la paso toda la vida y dejo de vivir, insisto, ¿no? Dejo de vivir y me lleva a una muerte. No que me vaya a morir porque Sí, no, no, simbólico. No, pero no, ajá, exactamente, emocional. exactamente, de un crecimiento, de un desarrollo, ¿no? dejar ir es liberador. Totalmente. Sí, ¿no? Porque me imagino a alguien que está como que estás cargando muchas cosas, ¿no? Ajá, Y entonces ajá. si ya sueltas es cositas de la maleta o no sé, ya Exactamente. lo dejas ir, ya te sientes más libre para hacer más cosas, me imagino. Claro. Pero entonces, ¿estás de acuerdo que está muy ligado al apego? Era lo que Ujú. estaba pensando también. A la Exacto. codependencia, ¿no? Ah, ok. Inclusive a lo que me enseñaron a mí en la infancia, ¿no? Cómo la viví, hasta mis heridas que yo tengo, ¿no? Tengo tanto miedo al abandono, a quedarme solo, Sí, claro. ¿no? Que me Que- aferro, Que me aferro. no dejo ir. Inclusive cuando un ser querido que yo amo, es que se tiene que ir, porque ya está en una etapa terminal, ¿no? Ándale.
Híjole, qué tema tan fuerte, ¿no? Sí, claro. Claro, porque yo siempre les digo, bueno, cuando me ha tocado ver a la gente que de pronto está en ese proceso, yo les digo, a ver, cuando nosotros vemos a alguien enfermo, y bueno, los que somos creyentes, pedimos porque pase Y a siempre los que nos ha pasado, ¿no? a los que nos, claro, los que hemos estado en ese punto, siempre decimos, ay, por favor, sálvalo, ¿no? Y yo digo, no, porque lo estamos pidiendo desde nuestro apego, no desde lo que es mejor para ellos. Claro. Acabas de dar en la clave. Exactamente. ¿Qué es mejor para ellos? Exacto. No para nosotros, ¿no? Sí, desde nuestro miedo a que se vaya. ¿Qué Pero voy a pues hacer no. sin él, no? Ujú. Sí, pero la idea es decir, no, pues lo que sea mejor para, ¿no? Yo siempre digo, lo que sea mejor para ellos, no para nosotros. Sí, Su calidad de vida. exacto. Es correcto. Sí, también. ¿No? En esta Ya parte despertaste. No, Estás muy pensativo. no, Está es que me pensativo, me hace pensar esa parte de cómo nosotros nos podemos apegar y cómo no podemos aceptar pues un ejemplo, las pérdidas, ¿no? Como tú decías, ¿no? O sea, avanzar o no avanzar, pues sí es un paso muy fuerte, ¿no? Ok, exacto. ¿Y sabes cuál es otro conducto también, otro canal que hacemos cuando no dejamos ir? Cuando nos empezamos a culpar a todo mundo, ¿no? Ah, caray, esa no me la sabía. Sí, o me siento muy culpable, ¿no? Y entonces no puedo dejar ir a mi hijo, ¿no? Y le quiero dar y dar y dar cosas. O me siento como en esta parte responsable de su vida y entonces no lo dejo ir, ¿no? No suelto. Cuando cada quien es responsable de su propia vida y somos responsables de nuestras acciones, ¿no? Cuando surge la culpabilidad de pude haber hecho algo más por esa persona, Ajá. que yo no lo di, a lo mejor, como dices, perdemos algo o una relación y yo pude haber hecho más para salvar la relación, yo pude haber hecho más que a lo mejor para recuperar ese trabajo, para no perderlo. Exactamente. Entonces, y culpo a mi jefe, ¿no? Él fue el desdichado que me corrió sin darme cuenta que yo hay una Hola. responsabilidad también por parte mía, ¿no? Claro. Entonces todo eso Que hay tiene que asumir esa responsabilidad. entonces es más fácil culpar, ¿no? Que asumir y decir, bueno, pues ya no estoy en ese trabajo maravilloso y ese jefe, no, pues voy a cerrar. Voy a soltar mi pasado, voy a cerrar ese ciclo que tuve en mi trabajo, ¿no? Y a veces hasta ayuda haciendo esos rituales, ¿no? ¿Qué aprendiste de ese trabajo? ¿Qué te dejó ese trabajo? ¿Por qué no pues que ahí era lo máximo, llegué a ser jefe y cuánta gente se queda atorada en el poder, ¿no? Ándale, sí, también ahorita me recordaste. De hecho, sí, esas yo también me personas. acordé ahorita de Sí, de varios, ¿no? De varios y varios. Que sigue sí, siendo. sí, claro. ¿Y qué les parece cuando no soltamos nuestras expectativas, no? Ese es Uy, ese está bien ¿Qué feo. tal? ¿Qué tal? Porque ¿Cómo entonces, le haces? A ver, Sí. hablemos Eso de está eso. interesante. A ver, hablemos con relación a las ¿Cómo le expectativas. haces? Pues cuando ubicas la realidad, ¿no? Cuando estás esperando, no te vas de tu pareja porque estás esperando que él cambie de acuerdo a tus expectativas y a tus necesidades, ¿no? Cuando vives con un alcohólico, ¿no? Y que tus expectativas son, es que va a cambiar con mi amor, ¿no? Claro. Sí. Cuando Es que estamos yo lo hablando voy de a una cambiar. enfermedad, de un alcoholismo, que requiere otro tipo de seguimiento, de tratamiento, inclusive para la pareja que está con él, ¿no? Sí. De repente cuando te enteras y tú dices, este señor no deja de tomar porque en lugar de ayudarlo, se apega más a ti, ¿no? En esta codependencia. Claro. Las expectativas de que, ¿y si mi mamá hubiera sido como soy, ¿no? Entonces ya resulta que ya están grandes las personas o maduras y siguen pensando en que su mamá sí lo hubiera querido, ¿no? Y su mamá, pues, no es que no lo haya querido, pues nunca supo amar porque ella nunca la amaron. Claro. Entonces me tocó una mamá que su forma de ser, su forma de ver el mundo era muy diferente porque ella fue una mujer que fue huérfana, que nunca tuvo familia, ¿no? Entonces vamos entendiendo estos procesos y libero mis expectativas, ¿no? Claro. Sí, mi expectativa de cuánta ropa tenemos ahí guardada y no la dejamos ir. Sí, mi expectativa de seguro voy a adelgazar. Ay, le voy a bajar esos 10 kilos para que me quede la ropa Y ahí de la tienes el prepa. abrigo, Ajá, ya tienes el abrigo desde saquito, el 20,000 años. pantalón. Sí, Ajá. ahí vas guardando, Ahí vas Ajá. guardando vas porque acumulando seguramente porque vas a- el Mi clásico expectativa es algún que día voy me va a quedar. Ajá, Eso tampoco dejamos ir, ¿no? Sí, Porque exacto. ahorita toda, Sí, sí, sí. inclusive en el Feng Shui, en todo te dicen, si no tienes una ropa que no te has puesto en un año, suelta, Ajá, déjala sí, ir, ¿no? déjala ir, O sí. regálala o haz algo. Pero
te voy a contar mi historia. Acompáñenme. A esta triste historia. Es que hablando un poco de la ropa, por eso me acordé. Yo llevo un proceso ya de algunos años de bajar de peso, ¿no? Y entonces, la verdad es que bajé bastante de peso. Sí. Yo me tardé 2 años en soltar mi ropa. Pero, ¿por qué? Porque era algo que me costaba mucho trabajo, porque no dejaba ir a esa persona que cabía en esa ropa. ¿Me explicó? Okay, Ese proceso lo interesante. entendí en el momento en el que dije, creo que ya es momento de sacar la ropa, porque además, y pues era muy evidente que la ropa ya no era de mi talla, ya no me quedaba, ¿cierto? Y entonces yo un poco en el aferre de, no, pero pues sí, la puedo usar, o sea, pues esa ropa. Le meto a los lados. Holgadito, ¿no? Con un Algo cinturón, ¿no? O sea, pero yo no tenía la costumbre de verme al espejo. Entonces como que me daba lo mismo, digámoslo de alguna manera. Y entonces llegó un punto en el que claro que me vi la ropa muy grande. Y yo dije, es que también esa persona ya no soy yo. Claro. Y así es como las cosas, ¿no? Hay cosas que ya no embonan y a fuerzas las queremos seguir trayendo y no las soltamos, ¿no? Imagínate en una pareja, Claro. ¿no? En una casa, en un trabajo, ¿no? Si en una ropa te ves mal, ¿no? Claro. Porque no dices, aceptas, porque ya no soy aceptamos, yo. ya no, exactamente. Se me viene a la mente un trabajo, ¿no? Había un trabajo en el que nos decían, somos una familia. No voy a quemar la escuela. Entonces nos decían, somos una familia. Y dije, sí, claro, somos una familia, pero tóxica. O sea, neta. Dije, no, esto no es una familia. Disfuncional completamente. Y dije, algún momento, estuve algunos años ahí y dije, gracias. Ajá, exactamente. Y lo que te ayuda para poder soltar es cerrar, ¿no? Claro, Ok. porque es justamente esta visión de entender que, como en mi caso, ¿no? Esa persona ya no era yo, ¿no? Esa ropa ya no me quedaba y Por yo no tenía supuesto. por qué ajustarme a esa ropa, ¿no? Sino al revés, o sea, tenía que aprender cómo a valorar la nueva figura que tengo, o sea, y entender que pues la ropa que ahora debo de usar es la que me va. Claro. ¿Y tenías miedo, Ale? Yo Había creo miedo. que sí. ¿Miedo a qué? Yo creo que era, es que no sé si fue, no sé si era miedo o pues el apego al final del día es un poco el tema, ¿no? Pero sí era un poquito el apego a como a no dejar ir esa parte de mí, ¿sabes? O sea, a la idea de la persona con merecer. sobrepeso. Ajá. A la idea de la persona con sobrepeso. Yo me tardé muchísimo tiempo en entender que yo ya no tenía ese sobrepeso. Claro. ¿Sabes? Exactamente. O sea, no era otra cuestión, sino el hecho de que yo no me aceptaba a mí misma. Ahí está el proceso. Así como hay gente que tiene el proceso al revés, que cuando sube de peso no se acepta a sí misma, a mí me pasó lo contrario. Cuando yo bajo de peso no me acepto a mí. Y yo creo que es una parte de la psicología, por ejemplo, las personas que le ponen un bypass, ¿no? Y tú dices, oye, va a estar feliz la gente, ¿no? De que ya bajó de peso y que tiene un estómago. Y tiene que estar en un tratamiento psicológico, porque igual, ¿no? A su Así nueva es. imagen, a merecer esta parte, esta nueva salud. A sentirte atractivo, que Atractiva, antes no lo exactamente. sentías, a entender que ahora puedes usar otro tipo de ropa que a lo mejor antes no, ¿no? O eso, simplemente reconstruir tu imagen conforme Entender a lo el nuevo que eres yo, ¿no? ahora. El nuevo yo que eres, Reconstruido. entender lo que dices. Me veo al espejo y no me reconozco. Así es. A mí me pasó algo muy interesante. Digo, yo tuve un problema de salud, perdí mucho peso y luego recuperé el peso, pero yo me veo y digo, es que ya no soy. O sea, veo el de atrás y digo, no, ya no soy. A pesar de que hubo una recuperación de peso, mis emociones se volvieron muy vulnerables. Porque varios me decían, ¿y cómo quedaste? Le digo, mi ego está en la basura. Créeme que este proceso, mi ego lo tiré. Y me costó y me dolió porque era mi caparazón completamente el ego. Y el ego, dije, lo dejé en algún momento en la basura y se quedó. Ya dejaste ir tu ego. Tu amor a ti mismo, a tu aceptación, ¿no? Sí, Y también. también fíjate, cuando no nos amamos, ¿no? Que es como parte de todos los procesos y de toda la situación. Sí. Cuando no hay ese amor, igual, ¿no? No dejamos ir, ¿no? Sí, claro. Yo necesito amar a alguien que no me ama, ¿no? Y me engaño para sentirme
porque me amo a mí, ¿no? Para que él me hace feliz, Carmen, ¿no? Me decía, ¿qué voy a hacer sin él? ¿Y realmente te hace feliz? Bueno, pues me da 2 o 3 cates, pero Pero me la alegra el reconciliación del día. amor. Las reconciliaciones son muy buenas. de repente. Exacto. Me hace muy feliz. Sí, es verdad. Pero es porque Dejen no ir se las saben cosas. hacer felices a sí mismos, Sí, ¿no? exactamente. Sí, es se lo que aman. yo les digo a mis alumnos, a ver, si tú no sabes qué te gusta y qué no te gusta, inclusive en una relación, si tú no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a poder pedir o demandar algo con otra pareja? ¿No? Si no ves esa parte, pues estamos en un problema, ¿no? Porque tú no te amas, porque tú no te conoces, porque dices, a ver, me desagrada que me agarren así, que me traten así, que me hablen así, este sabor no me gusta, me disgusta. Claro. Entonces a veces no nos conocemos, digo, pasaron muchísimos años, más de 30, o sea, de aquí a la vuelta, donde dije, odio la mandarina, y yo no me había dado cuenta. No. Dije, la detesto, no me gusta. Qué difícil es reconocerse, qué difícil es decir, esto sí, esto no. Claro. Sí, y entra también en el proceso de dejar ir, ¿no? Fíjate que otra cosa que nos ata son las creencias que nos limitan, ¿no? Ujú. Ah, sí. Creencias religiosas, Sí, claro. creencias limitantes, ¿no? No me divorcio porque mi creencia religiosa es que estoy siendo pecadora, ¿no? Con todo respeto en este Sí, aspecto. no, sí, pero Pero- hasta que la muerte. Ajá, hasta que la muerte nos separa, ¿no? Sí, no, totalmente. Entonces no dejo ir, ¿no? Entonces esto de imagínate dejar ir. lo importante de poder manejar, de poder soltar, ¿no? Sí. De la Creo historia. creo que es un ejercicio muy interesante de reflexión. Ujú. Tú nos trajiste una lecturilla. Que quiero que la compartas y me ayudas Sí. a Ok, leerla. queridos locuaces, vamos a leer un poquito una lectura que nos trae aquí Carmen, de Jorge Bucay, El camino de las lágrimas, y dice así. Había una vez un hombre que estaba escalando una montaña. Estaba haciendo un escalamiento bastante complicado. Una montaña en un lugar donde se había producido una intensa nevada. Él había estado en un refugio esa noche y a la mañana siguiente la nieve había cubierto toda la montaña, lo cual hacía muy difícil la escalada. Pero no había querido volver atrás, así que de todas maneras, con su propio esfuerzo y su coraje, siguió trepando y trepando, escalando por esta empinada montaña. Hasta que en un momento determinado, quizá por un mal cálculo, quizá porque la situación era verdaderamente difícil, puso el pico de la estaca para sostener su cuerda de seguridad y se soltó el enganche. El alpinista se desmoronó. Empezó a caer pico por la montaña, golpeándose salvajemente contra las piedras en medio de una cascada de nieve. Pasó toda su vida por su cabeza y cuando cerró los ojos, esperando lo peor, sintió que una soga le pegaba en la cara. Sin llegar a pensar, de un manotazo instintivo, se aferró a esa soga. Quizás la soga se había quedado colgada de alguna amarra. Si así fuera, podría aguantar el chicotazo y detuviera su caída. Miró hacia arriba, pero todo en la ventisca y la nieve caía sobre él. Cada segundo parecía un siglo en ese descenso acelerado e interminable. De repente, la cuerda pegó el tirón y resistió. El alpinista no podía ver nada, pero sabía que por el momento se había salvado. La nieve caía intensamente y él estaba allí, como clavado a su soga, con muchísimo frío, pero colgado de este pedazo de lino que había impedido que muriera estrellado contra el fondo de la hondanada entre las montañas. Trató de mirar a su alrededor, pero no había caso. No se veía nada. Gritó 2 o 3 veces, pero se dio cuenta de que nadie podía escucharlo. Su posibilidad de salvarse era infinitamente remota. Aunque notaran su ausencia, nadie podría subir a buscarlo antes de que parara la nevisca, y aún en ese momento, ¿cómo sabrían que el alpinista estaba colgado de algún lugar del barranco? Pensó que si no hacía algo pronto, ese sería el fin de su vida. Pero, ¿qué hacer? Pensó en escalar la cuerda hacia arriba para tratar de llegar al refugio, pero inmediatamente se dio cuenta de que eso era imposible. De pronto escuchó una voz que venía desde su interior que le decía, «Suéltate». Quizás era la voz de Dios, quizás la voz de su sabiduría interna, quizás la de algún espíritu maligno, quizá una alucinación. Y sintió que la voz insistía, «Suéltate, suéltate». Pensó que soltarse significaba morirse en ese momento. Era la forma de parar el martirio. Pensó en la tentación de elegir la muerte para dejar de sufrir. Y como respuesta a la voz, se aferró más fuerte todavía. Y la voz insistía, «Suéltate, no sufras más, es inútil ese dolor, suéltate». Y una vez más, él se impulsó a aferrarse más fuerte. Aún mientras conscientemente se decía que ninguna voz lo iba a convencer de soltar lo que sin lugar a dudas le había salvado la vida, la lucha siguió durante horas, pero el alpinista se mantuvo aferrado a lo que pensaba que era su única oportunidad.
Cuenta esta leyenda que a la mañana siguiente la patrulla de búsqueda y salvamento encontró al escalador casi muerto. Le quedaba apenas un hilito de vida. Algunos minutos más y el alpinista hubiera muerto congelado, paradójicamente aferrado a su soga a menos de 1 metro del suelo. Qué fuerte. No le hacemos caso a la intuición, ¿verdad? No, y la intuición es bien sabia. Es muy Muy sabia. sabia, Sí. ¿no? Sí. De su voz interior, ¿no? O la voz, como dice, de Dios. la Sentí voz que me hablaban, suéltate, Iván. Pues sí. Qué bueno que no me estás Y me leyendo estoy el libro. soltando, y me Pero estoy cuando Y soltando. esto me lleva a nuestra reflexión, fíjate. Sí, claro. a soltarlo. Sí, no, me encanta. Vamos Mientras a entrar. no sea del estómago. Ana, No, espero que pero no. cariño. Hasta del estómago, ¿no? Ah, sí, es cierto, Porque te si compones. sueltas, te compones, te limpias. ándale. Sale todo lo malo. Sale Exacto. vamos a entrar a nuestra gustadísimísima sección llamada Lo que no sabía que ahora sí, que a ti ya te ha tocado. Y hoy empiezas tu hijo, para que no te quejes. Que me roban las Ok. frases. Sí, Venga, ¿verdad? Porque Charo siempre nos roba las frases, pero bueno. Venga tu Ya reflexión. lo Me sé, gustó la vieja. reflexión de muchas cosas, pero lo que ayuda a soltar es cerrar. Y creo que es importante que cerremos ciclos, a lo mejor son fáciles, difíciles, pero creo que cerrarlos en algún momento nos va a ayudar a crecer. Ok, perfecto. Muy bien. Muy ¿Tú, Che, cierto. tema? Yo, híjole, es que hay mucha información. Y ahora entiendo muchas cosas más bien, pero creo que me quedo con el hecho de el pasado no lo puedes cambiar, el futuro no lo conoces, no hay nada como vivir el presente en el aquí y en el ahora, ¿no? Excelente. Esa es mi reflexión y me voy a llevar eso para también trabajar todavía, lo que me falta trabajar al respecto. Charito. Pues yo me quedo con no dejar ir es muerte, porque nos impide justamente lo que acabas Como de la decir, historia que vivir hablas. el presente. Sí, Ok. totalmente. Carmen. Pues yo me quedo en esta parte importante de experimentar, ¿no? De darnos ese permiso de hacerle caso a nuestra intuición, a nuestro corazón, a nuestra alma, ¿no? A esa voz sabia de nosotros, que no tenemos esa conciencia, ¿no? Y eso nos va a llevar al escucharnos, al sentirnos, un crecimiento, esa oportunidad que la vida nos da, crecer, no en altura, sino, sino en esa Ni ya en la va. anchura, ni en la anchura. ni en la Ni a altura. los lados, por favor. Entonces es maravilloso cuando logramos soltar, ¿no? Ay, mil gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en las redes sociales como Carmen Díaz Galindo en Facebook. Estoy también en una página muy interesante que es Coach Beats, Psicología, donde ahí interactúo si hay alguna duda, alguna pregunta. Perfecto. Estoy a sus órdenes. En Ay, esa parte muchas poderme gracias. mandar un messenger y puedo por Facebook y contesto, la verdad sí contesto, ¿no? Buenísimo. Ah. Ujú. Ay, qué Me padre. tarda un poquito, como 3 años, pero Ah, lo suelto. Pero contesta. Pero no, Pero sí, es no, algo que- realmente no, sí. creo que haya problemas. No, sí, lo leo. Si mis todavía vives, te mensajes. servirá. Pero solté, no, pero sí, realmente sí. Cualquier duda, pues sí. Muchísimas gracias, me fascina. Ay, no, gracias Me por venir encanta, con me nosotros. encanta. Te queremos Me un montón. Me inyectan bien. Ya te vamos a traer más seguido porque hay un chorro de temas. Ok, perfecto. Temas muy importantes, ¿no? Sí, ya sé. Y bueno, queremos agradecer a nuestra super casa productora y a nuestro productor Pablito Sámano por ahora sí que las instalaciones y todo, ¿verdad? Las bondades recibidas. Y por ponernos en las redes, en las plataformas de Amazon, Apple, Spotify y Google. Así es. Y pues también si tienen alguna duda, queridos locuaces, pues nos encuentran en Facebook como Terapia de Grupo Podcast y en Instagram como terapia-de-grupo o 3 O's. Y ahí estamos, resolvemos sus dudas, sus temas. Gracias por proponerlos. Ustedes son los Cuéntenos que no dejan ir. proponen y cuéntenos que no dejan ir. sí. O que han dejado ir. También es cierto. prometo. Y cómo han crecido, ¿no? Desde el momento. Prometemos no chismearle a nadie. Ok. O sea, sí, de veras, Ok. lo prometemos. Interesantísimo, Pues despídanse. gracias. Muchas gracias por su sintonía, su sintonía, ¿eh? Ya por escuchar, ya me estoy pareciendo acá al locuaz Iván. Sí, exacto. Ay, ahí no están hablando, no te justifiques. Muchas gracias por darle clic al enlace donde esté este podcast. Los queremos. Gracias. Pues yo quiero decirles que no se les olvide que vayan a terapia. Importante parte de la
canasta básica, ¿no? Claro. Y más Totalmente. terapia de grupo, wow. ¿no? Ay, Excelente. gracias. Ajá. Y bueno, Ok. recuerden que, como siempre digo, nuestra única responsabilidad en este mundo es la de ser felices, señores. Maravilloso. Trabajen en eso. Vámonos, ya es hora. Adiós. Gracias. Bye. Adiós. Sí. Esta fue una producción de Estudio 606. La evolución musical comienza.